y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, te doy, Padre, Redentor mío, por ser vos nosotros, y porque os amo sobre todas las cosas, y porque me pesa en el alma haberte ofendido. Yo propongo enmendarme, confesarme a su tiempo, y te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos. Y así como confío, así te lo suplico, en que me perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el último instante y fin de mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, le vamos a pedir al Señor que nos regale un espíritu de verdadera comprensión, de verdadera misericordia, para que al acompañar estos cuadros que se han armado con mucho cariño, con mucho trabajo, nos muevan a seguir a Cristo en el camino de la cruz. No es simplemente una representación teatral, es acompañar a nuestro Redentor en la calle, en la vía de la amargura, en el camino de la cruz. Que cada uno de nosotros vaya siguiendo al Via Crucis con verdadero espíritu de recogimiento, recordando que el sacrificio de la cruz es la redención del género humano, la redención de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga a estos actores para que su representación nos llegue al corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí al hombre azótelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pare, trae otro.
mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevémoslo. ¡Párate! ¡Párate! ¡Mira! ¿Hay alguien que tenga algo que decir en contra del Nazareno? Yo también. ¿Qué es lo que tienen que averiguar en contra de él? Yo he visto a este hombre curar a una mujer en sábado, violando la ley. Yo le oí decir, destruyó ese templo hecho por manos de los hombres y en 3 días construyó otro sin obra de mano alguna. ¿Y tú no tienes nada que decir a los cargos que te hacen estos? ¡Hey! ¿Qué no le piensas contestar al sumo pontífice? ¡Contesta! ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Acaso soy judío? ¿Qué has hecho? ¡Mátalo! Yo no encuentro culpa alguna en este hombre. ¡Crucifícale! Se arrepiente demasiado tarde de lo que había hecho con Jesús, de haber aceptado el soborno. Gritó que se arrepentía, pero ya nadie le hacía caso. Traigan a Barrabás. ¡Tráiganlo! ¡Camínale! ¡Camina! ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué es lo que quieren que hagan con este hombre? ¡Suelte a ese hombre que ningún mal ha hecho! ¡Barrabás es un asesino! Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. ¿Sabe que está en mis manos soltarte o crucificarte? Tomarle y crucificarle. Yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Yo me lavo las manos. Suelten a Barrabás. ¡Llévenselo! ¡Gracias, gracias! ¡Soy libre, soy libre! ¡Ah! ¡Soy libre! ¡Aquí! Y tú irás a la cruz. ¡Crucifícale! ¡Mátalo! ¡Llévenselo! ¡Soy libre!
¡Soy libre! No, primero se anuncia la estación. En esta primera estación hemos visto cómo Jesús es condenado a muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Les vamos a pedir que respeten la valla que están haciendo los chicos de confirmación y de Pascua, para que el cuadro escénico vaya caminando y ellos vayan haciendo esa valla y nosotros, el pueblo, vamos a ir detrás de ellos. Bueno. Vamos a ir, los jóvenes de Pascua cerrarán la valla detrás del pueblo que viene representando a la multitud de los judíos, y todos nosotros iremos detrás de ellos. Todos nosotros iremos detrás de la valla para poder acompañar en este camino de la cruz, por favor.
¡Avanza! ¡Camina! Vamos hacia adelante, por favor. Gracias. Un poquito más hacia adelante, por favor. Para que cierren un poquito la valla para que la gente pueda. Aquí corten un poquito, tantito. Aquí corten un poquito. Aquí corten. De este lado, por favor, corten ahí un poquito. Segunda estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cristo carga sobre sí la cruz, su mano de por sí fuerte toma tiernamente la cruz, como si este madero que tiene su peso fuera la humanidad herida, necesitada de las atenciones de Dios, de su cuidado. Por eso Cristo abraza la cruz colocándole encima el rostro tiernamente, como si diera respuesta con el amor a ese que es el mal de la humanidad. La pasión comienza a ser siempre más explícita. El nuevo Adán, inmune al pecado, se identifica con el antiguo Adán pecador y absorbe en la propia vida al antiguo con su pecado. Asumiendo la cruz, Cristo se hace cargo de la humanidad entera, es decir, también su pecado y el salario de su pecado, la muerte. El pecado no debe buscar más ahí donde ha realizado el pecado o en la memoria, sino verlo sobre la cruz de aquel que se lo ha cargado sobre los hombros. Cuando es capaz de ver la ternura de la mano del Salvador que toca la herida y la carne doliente del pecador, y cuando se centra y se concentra sobre el rostro de aquel que asume el pecado, el pecador comienza a sanar. Su memoria se libera del pecado, se concentra sobre el Salvador y la cruz. Aquí te corono, oh Señor, Rey de los judíos. Bendito seas. ¡Ah! ¡Párate! Nuestro Rey. ¡Tráigale tu premio! ¡Oh, salve, Rey de los judíos! Mira, Rey, aquí está. ¡Levántala! Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Pesada fue puesta en sus hombros heridos de nuestro Salvador, azotado y débil, mientras la muchedumbre le insultaba con mofas y maldiciones. Obediente al Padre, fuiste conducido a ser crucificado. Como un manso cordero, a ti la gloria, a ti el hosana, a ti el triunfo y la victoria, la corona de la suma alabanza y del sumo honor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Mira! ¡Camina, muchacho! Esperen un poco para que pase la camioneta, porque si no después nos atascamos con la gente. Por eso les deseo que la
gente va detrás del cuadro de Vía Crucis. Vamos acompañando la oración, no vamos tomando el lugar de Cristo. Esperemos el momento de nosotros, por favor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz, Cristo del mundo, y a mí pecador. Amén. ¡Ey, rey de nada! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Camina! ¡Anda! ¡Muévete! ¡Siempre nos toca hacerlo! ¡Muévete! ¡Haces todo lo que tiene el rey! ¡Camina, rey! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Levántate, rey! ¡Hey! ¡Puede ser! Porque Él llevaba sobre sus hombros nuestros pecados. Adoremos postrados, derramando lágrimas en presencia del Señor, que nos ha creado. ¡Levántate! ¡Ya! Tercia estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Con la misma expresión del rostro cubierta por un ligero toque de tristeza, Cristo escucha la cruz. Posándole encima la cabeza, acoge su narración, el relato del mal en el mundo. Solo el Creador conoce los abismos y las posibilidades del pecado que el hombre, con su libertad creada a imagen de Dios, puede cometer. Por eso solamente Él, como Redentor, puede tomar sobre sí el mal del cual una libertad separada del amor es capaz. Con la afirmación de sí, con una voluntad desligada del amor, el hombre pervierte su libertad a ser imagen de Dios, y su identidad comienza a ser en modo siempre más claro y decidido, esculpida como un Dios. Cristo asume libremente este trágico comienzo del hombre, que recoge todo eso que de cada hombre es la cruz.
el Cordero de Dios que se ha cargado de los pecados del mundo. Sin embargo, hará recoger los frutos. Él mismo baja, cayendo, para poner el oído sobre el último sufrimiento y el último pecado consumado en los abismos escondidos por las tinieblas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Avanzamos. Muchachos de la Pascua, abran para que puedan caminar adecuadamente los actores, por favor. Y la gente que está pero que vaya caminando pues, junto a la banqueta, porque no nos escuchamos de es detrás. Jesús se encuentra encarcelado. 7 espadas de dolor atraviesan su corazón de madre. Madre, conténela. Hijo mío, deja que llore en tus brazos. Mis lágrimas son gotas de sangre derramadas de mi corazón herido por 7 espadas de dolor.
hijo de mi alma, hijo de mi corazón. ¡Vámonos! Ven María, ven con nosotros. ¡El Nazareno! Señor, Magdalena, ¿también tú lloras? tú me hiciste buena, Señor. No quiero llorar y sufrir por ti. ¡Cállense ya! ¡Váyanse todos! ¡Vamos, sáquenla! ¡Fuera! Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Sobre el camino de la cruz, Cristo se encuentra con su madre. María mira siempre a través de la mirada de su Hijo. El amor hace ver de manera semejante. María ha acogido y realizado la obra del Espíritu Santo hasta el punto que en ella la palabra se ha hecho carne. Y es solo en colaboración con el Espíritu Santo que nosotros estamos en grado de ver nuestra realidad y toda nuestra vida en relación a Cristo, más aún en Él. Tanto así, en Él, que las miradas coinciden. De otra manera, el sufrimiento y el dolor son una tentación a la cual el hombre sucumbe, pero solo el amor es capaz de unirnos con Cristo, de tal manera que podamos ver en su carne maltratada y sufrida no solo nuestro destino, sino también el sentido con el cual Él ha cambiado el mal en bien. Llegar a ser de la misma manera que Cristo en el sufrimiento quiere decir ser capaz de ver el bien allí donde nadie más lo ve. María comienza el aprendizaje de la sabiduría de la cruz, de la espada que traspasa su corazón, es decir, en el sentido salvífico del sufrimiento, del fracaso y de la muerte. El ojo exterior mira a un hombre agredido, humillado hasta la muerte. El ojo interior, el espiritual, el unido a Cristo, ve la transfiguración del abismo, el mal convertido en bien. María, la cordera, viendo al propio cordero arrastrado al madero, lo seguía junto con otras mujeres consumadas por el dolor, gritándole a él así: ¿A dónde vas, hijo? ¿Por quién has emprendido esta carrera veloz? ¿Hay quizá otras bodas en Caná? ¿Te apresuras para cambiar de nuevo el agua en vino? Vengo contigo, hijo, o más bien, pronta contigo. Dime una palabra o verbo, no pases junto a mí en silencio. Tú que me has conservado pura, tú eres en realidad mi hijo y mi Dios. Tú serás herida por la punta de la incertidumbre y tus pensamientos te desgarrarán en todos los sentidos. Aquel que tú habías escuchado llamar hijo de Dios y que sabías que había nacido sin intervención de los hombres. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
compasión, ¿por qué? Si eres un maldito delincuente. ¡Muerte! El rey, muévete. Muévete, dale, camínale. ¡Anda! ¡Camina! ¡Vamos, pégale más para que camine ese hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camínale, tú también! ¡Vamos! ¡Dale, camínale! ¡Anda! ¡Camina! ¡Muévete! ¡Dale! ¡Párate ya! ¡Dale, camínale! ¡El rey! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Camínale! ¡Anda! Vamos a llegar así. ¡Anda, muévete! ¡Mira! ¡Muévete! ¡Vamos! Rey, pura, pura, pura. Bebé, ¿me das una botella de agua? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete, maldito gusano! ¿Qué rey vas a ser tú? Lo que eres un musgoso. ¡Maldito gusano! ¡Muévete! Perdónanos, rey, perdónanos, ¡mira! Esta estación. ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Levántate! Jesús es ayudado por el Cirineo. No puede más, rey. ¡Hey, alguien! Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Hey, aquel! Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. ¿Yo por qué? Parece que la cruz sea verdaderamente un símbolo del mal y que la muerte que el pecado ha hecho cercano al hombre. Sin embargo, la cruz permanece impersonal a la mirada del hombre, extraordinariamente lejana, así como dolor y sufrimiento. Y precisamente para defenderse de ello, la relación típica de la mentalidad del pecado añade al sufrimiento todavía otro dolor, y la cruz se transforma más pesada. En efecto, no son importantes las cruces, sino los crucificados. Llevar por un tramo de camino la cruz de uno que va a la crucifixión, de por sí no es tan grave. Lo importante no es terminar nosotros ahí clavados, puesto que cuando se capta que aquel crucificado es el que lleva la cruz de toda la humanidad para ser clavado en nuestro lugar, entonces cambia la mirada y también la mano. Todo comienza a conformarse a él. Se puede acoger el sufrimiento, aceptar el mal, solo en una relación fuerte y sentida con Cristo, tan intensa en el amor como para buscar agarrar la cruz como él agarra. Él entonces se lleva la cruz por tramo, sabiendo que al final está él para subirse a ella.
Él yace ahí clavado y crucificado para que yo pueda vivir, no triturado por mi cruz y por el mal que he recibido o que he infligido. Según una antigua tradición, Simón de Cirene indica la transformación de uno que es obligado a uno que acoge. Y esta es la parábola de la vida para los cristianos, de la esclavitud a la libertad de los hijos, de un deber a una adhesión libre. La redención no es un juego ni es una imposición, ni una operación automática, sino el don libre al cual responder solo con una auténtica acogida libre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Simón de Cirene va a cargar un tramo a la cruz, y después de un tramo le voy a pedir que me deje cargar a mí la cruz, porque son muchos los pecados que yo tengo y quiero ayudarle a Jesús. Invito a los padres, si ellos quieren cargar la cruz, a cargarle un tramo, y de aquí hasta el lugar de la crucifixión, si alguien tiene pecados y quiere cargar la cruz de Cristo, vamos a hacer una fila para cargar al menos unos 3 o 4 minutitos con la cruz y ser también cirineos.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús, yo no sé si tú eres culpable o inocente, solo sé que tú eres bueno y que te has amado siempre. Deja que con este paño limpie el sudor y la sangre de tu rostro. ¡Boca, Caldeo! La Verónica, con un gesto de ternura, libera el rostro de Cristo de las incrustaciones de la sangre, del sudor, de los escupitajos, y el rostro permanece impreso en el velo de esta mujer. Eso que nos hace semejantes a Dios es el amor, porque Dios es amor. La Verónica es una imagen de una mujer movida por la compasión, un sentimiento que recuerda a Dios. El velo que le servía para hacer su gesto de caridad hacia Cristo se ha transformado en su nuevo vestido, pues ella se reviste de Cristo. La imagen que estaba en ella traspasa su cuerpo. Todo eso que ella es se hace visible al externo en los gestos, en los modos de moverse, en el modo de pensar y hacer. En un cierto sentido, la Verónica llega a ser el Evangelio, es decir, el ícono de Cristo. Se transforma en la imagen de la mujer nueva, de la mujer redimida, porque envuelta en la redención de Cristo, su gesto se convierte en un tipo de lavamiento. La Verónica limpia el rostro de Cristo, pero ella es quien es lavada, revestida de la imagen de Cristo, de quien ella es verdaderamente imagen. La caridad no es gratificante, la caridad simplemente nos hace divinos, porque no somos nosotros los que hacemos la caridad, sino que es la caridad de Dios que nos plasma, que nos lava, que nos llena de gloria. La caridad de Dios acogida por nosotros es eso que en nosotros hace el bien. Nada nos dispone tanto a la justicia, ni por decirlo así, a la divinización y a la cercanía con Dios, como la compasión que con piedad y alegría el alma lleva a todos los que la tienen necesidad de ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Maldito gusano. ¡Camina! ¡Rápido, Galileo! ¡Ven, Marito! Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. No puede ser. ¡Levántate! Con ayuda puede ir Nazareno. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Humillado cae a los pies de los soldados. No había venido a ser servido, sino a servir. Jesús pisoteado y escupido por nosotros, llenos de vanidades, orgullo y soberbia. Señor, tu discípulo no quiere ser más que tu maestro. ¡Levántate, maldito gusano! A ver si el próximo año nos hacen la caridad de quitar los coches, porque nos estorban en la calle. Pero parece que somos un poquito tercos, ya les habían dicho. La segunda caída de Cristo es la ocasión para nosotros de contemplar la intensidad y la fuerza del amor del Señor. Tirado sobre el polvo de la tierra, parece que la cruz y el peso del mal vencen.
pero en realidad el rostro del Salvador acoge la presión del mal para ser impulsado hasta la última cavidad donde el mal pudiese anidarse. Las manos puestas en el suelo, la mirada que lo fija intensamente, lo penetra, el oído puesto encima. Todo en Cristo busca escuchar la triste narración de la tierra impregnada por la sangre, vertido por Caín y su descendencia hasta el fin del mundo. La tierra silenciosa es impregnada y el Dios misericordioso recoge su testimonio del mal. Ahora, la tierra puede sentir de nuevo el suspiro de Dios, su soplo, su mano para salvar, regenerar al hombre nuevo. Solo que esta vez la tierra será amasada con la sangre del Señor y se espera que los hombres regenerados por la resurrección cooperen el evento cósmico del octavo día, sufriendo ya desde ahora los dolores de parto, porque el cielo y la tierra nueva están naciendo. La cruz que tumba a Cristo hasta el suelo podrá entonces emerger de la materia del mundo como un sello del amor con el cual Dios lo ha creado y ahora redimido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no puede, rey. Dios te salve María, llena de gracia el Señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Del otro lado. Ya no hay más varones que quieran cargar la cruz, ya nadie tiene más pecados. Yo te saqué de la vida, yo te he hecho yo te abrí el mar rojo. Con la lanza abriste mi corazón. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Te emprende y ofendido, respóndeme. Yo te saqué de agua viva. A beber vinagre y piel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Te enfrente y ofendido, respóndeme. Yo te di un cetro real, una corona de espinas pusiste en mi cielo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran delante de Jesús. Hija de Jerusalén, no lloren por mí. Llorar por ustedes mismas y por vuestros hijos. Que llegará el día que dirán: dichosos los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? ¡Qué ridículo! ¡Saquen eso! El paso de Cristo en medio de la multitud en su camino hacia el Calvario provoca en la humanidad un discernimiento. El peso de la cruz se hace sentir. He aquí entonces aquellos que lo quieren ver por tierra, aquellos que no ven la hora del crucificado, aquellos en los cuales la escena provoca la satisfacción cruel de la violencia y del arrebato de los corazones sumergidos en una pasión amarga. Pero he aquí también a aquellos que más que de la cruz son atraídos por aquel que lleva desde su rostro, desde su mirada, desde el tomarla con las manos con las cuales agarra el instrumento de su condena. Por una parte está toda una agitación oscura y por otra una compasión silenciosa. Un instrumento que hace adherirse a aquel que la compasión acaricia, consuela y sostiene. La vida tiene su fuente en Dios y en la mujer su custodia privilegiada. Por eso las madres rodean al Señor con sus rostros suaves, conmovidos, bellos y piadosos. Hacen luto por Él como se hace por un hijo único, como se llora por el primogénito. Cristo, sin embargo, orienta la compasión de ellas no sobre sí mismo, sino sobre sus hijos, pues sobre ellos es necesario llorar, porque son hijos de una generación que se ha cerrado al amor de Dios. De los dolores de parto nace un fruto que alegra a la madre, pero el pecado ha hecho tal cosa que la vida ligada a la sangre de la madre muera. Las madres intuyen que está por ser vertida la sangre que da la vida, que no muere más, y aspiran a esta vida para sus hijos. De otra manera, de lo contrario, felices las estériles y los vientres que no han engendrado. Parece que el hombre de Dios experimente tres nacimientos. El primero, el del vientre a la creación. El segundo, de la esclavitud a la libertad, del ser hombre a ser hijo de Dios, algo que tiene lugar por la gracia en el bautismo. Mientras que el tercer nacimiento es cuando uno renace de su querer, de un modo corporal, de una vida a uno espiritual. El mismo llega a ser un vientre que hace nacer una completa renuncia. Padre nuestro, que estás en el cielo, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros.
¡Anda, tú puedes! Uno, dos. Uno, dos. ¡Dos! ¡Sano, muévete! ¡Levántate! Si no, ¿cuándo vamos a llegar? Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Porque te llevé fuera de Egipto. Has preparado una cruz para tu Salvador. Te alimenté con maná en el desierto. Tú me bofeteaste. ¿Qué más debía hacer por ti de lo que hice? Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. La cruz cubre ya casi totalmente a Cristo. El espacio entre el mal y el pecado y la tierra, como humilde testigo y víctima, se estrechan cada vez más a tal punto de aterrorizar con posibilidad de que el pecado pueda exterminar la vida. El pecado es capaz de transformar el jardín en un desierto, en una tierra salobre donde no hay vida. La Biblia comienza su revelación con un jardín rebosante de vida y termina como una espléndida ciudad adornada, como una esposa entre el Edén y la Jerusalén celeste, adornada como una esposa. Entre el Edén y la Jerusalén celeste se eleva el orgullo del pecado y del mal que intenta aplastar y usurpar y sepultar. Cristo se deja vencer, se deja aplastar, cumpliendo así la obra de la redención, donde su rostro permanece como el único espacio de vida. Este rostro se mezcla en él a todo el que es aplastado por el mal y el pecado, para entrar en él, en aquel amor que no obstante que es matado, ahí se suscita y camina. Precisamente por el destello de luz desprendido del rostro del Redentor, comienza el nuevo éxodo de los redimidos, que poblarán la ciudad que desciende del cielo. Cada miembro de Dios no nos recrea de la misma materia con la cual nos ha creado. En efecto, hizo el primer hombre tomado de fango y de la tierra, pero para la segunda creación lo crea del propio cuerpo, y para reanimar la vida no se limita a hacer el alma más bella dejándola a su naturaleza, sino que vertiendo la sangre en el corazón de los comunicantes, hace surgir en ellos su vida.
Entonces había soplado un hálito de vida, ahora se encamina en su mismo espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Señor, ten misericordia de nosotros, que no se nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. ¡Fuera de aquí! Aquí todos empiezan a abrir. Yo te abrí en la Hasta que haya ¡Llegaste a tu reino! ¡Muévete! vinagre y ¡Fúyela, fúyela!
¡Sáquenla! ¡Para que es la cruz! ¡Vamos! Ya. ¡Vamos! Sonido. ¡Vamos! Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos, crucificado en medio de dos ladrones que habían sido condenados al mismo castigo. Uno de los ladrones llegó a creer en Jesús. Echaron a suerte su túnica. Los soldados, así se cumplió la profecía, partieron entre sí mi vestido y sortearon mi túnica. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Adán y Eva, creados a imagen de Dios y puestos en el jardín del Edén, estaban vestidos de gloria, no estaban desnudos. Su cercanía con Dios y la fuerza de su semejanza al Creador se mantenía en la presencia de la luz divina, pero después del pecado, el hombre constata estar desnudo. La luz se apagó y en el último anochecer descubren que están heridos y pueden morir. La desnudez expresa la nueva identidad del hombre marcado por el pecado y por su salario, es decir, la muerte. El miedo a desaparecer, de estar abrumado, será una constante presencia en el corazón. Nace el miedo a sí mismo y con ello el imperativo de salvarse a sí mismo. Es necesario entonces robar eso que se ha perdido. La vida, una ansiedad, sin embargo, que lleva al fracaso. El Señor se deja poner en la misma situación y asume el miedo de la humanidad. Se presenta totalmente entregado, sin defensa, listo para dejarse humillar. Cristo desnudo nos recuerda que en Él la humanidad pecadora se ha desnudado del hombre viejo. Él, que no conocía pecado, fue tratado como pecado para que la humanidad pudiera ser revestida de la luz y de la gloria. Él desnudo y vulnerable, nosotros revestidos y salvados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Una mano de hombre toma el pie del Hijo de Dios y lo clava en la cruz. En él
mal de la humanidad. Los pies clavados expresan el fin de la libertad. Clavado no es más libre, pero Cristo repetía haber venido al mundo para ser entregado en las manos de los hombres. Y Pablo afirma que el que se ha dado a nosotros cuando aún éramos enemigos. El don de sí mismos dice un grande amor que Dios tiene para confiarse así. La libertad inhabita el amor desde dentro, como esas cosas saludables, sin las cuales el alimento se estropea. El amor nos hace tan libres que nos hace estar en grado de convertirnos en objeto en las manos violentas del mal que aplastan, limitan y matan. Sin embargo, Cristo ha dicho que la vida no se la quita a nadie porque Él mismo se ofrece. El amor por el Padre a quien Él quiere obedecer coincide en todo prácticamente con las manos violentas que lo clavan. El amor por el Padre y por los hombres. El hombre pecador o fija la mirada sobre el pecado con ansia o pasión o es clavado por un trágico sentido de culpa. Ahora Dios se deja clavar ahí, sobre ese mal, sobre ese pecado, sobre ese árbol sobre el cual el hombre, en el inicio de la tentación, ha posado su mirada. Todo esto hasta que el hombre lo encuentre y descubra no ser objeto, sino una persona con un rostro y un amor libre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Perdono, Dios mío, perdone clemencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. No los oigo cantar nuevamente. Perdono, Dios mío, perdone indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. Tírale. Otro. Muerte.
Chichi. Listo. Muy bien. Es el momento supremo donde Cristo está alzado entre el cielo y la tierra. Sobre su cruz está la causa de su crucifixión. Sobre la cruz de Jesús había un letrero en latín, en griego y en hebreo que decía: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Jesús oraba al Padre en su angustia mortal y pidió de beber. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, llévatelos tú. Son puros mugres. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¡Ey tú! Que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Si has salvado a otros, ¿no puedes salvarte a sí mismo? ¡Ey tú! Si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ni siquiera temes a Dios, padeciendo como estás en el mismo suplicio. Nosotros en verdad justamente lo merecemos, pero él ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando debe llegar a tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver si viene tu Dios a salvarte. Tengo sed. ¿Tienen agua? Ay, no era agua. Todo se ha consumado. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, haz que pasen ya estas tinieblas. ¡Hey! ¡Asegúrate que esté muerto! En verdad, este hombre era hijo de Dios. Oh, décima estación, Cristo muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. La humanidad finalmente ha obtenido eso que quería, eliminar a Cristo. Y también Dios ha obtenido lo suyo, es decir, quitar el mal del mundo, el pecado del hombre.
Pero para esto Cristo debía morir, y para morir debía sucumbir al peso del pecado. Mientras yace bajo el mal y se inculpa, viene elevado como la serpiente de Moisés. Cristo muere solo para que la muerte pueda pensar haberlo vencido, pero en realidad es Él quien la ha vencido toda y la ha hecho quemar en el amor del Padre. Él está muerto en lugar nuestro, y ahora la muerte para nosotros no es más que el fin de todo. A nosotros nos ha sido dada la gracia de morir con Él, una muerte semejante a la suya en el bautismo. Con eso, la muerte no es más definitiva, está internamente en el tiempo, y por eso está detrás de nosotros. Delante tenemos eso que ya está vivido en el bautismo, la resurrección, y en la Eucaristía, la vida eterna. La mirada sobre Cristo crucificado es la mirada sobre el amor desbordante de Dios por el hombre, que se ha entregado porque nos ha amado tanto hasta considerarnos dignos de su confianza. Nosotros habíamos depositado sobre Él toda nuestra muerte para que Él muriera, pero nosotros, en cambio, permanecemos vivos. Vemos a Cristo traspasado sobre la cruz y la imagen de Dios que nosotros, por su gracia, hemos podido plasmar en nuestras manos. Nosotros hemos plasmado su muerte, pero Él se lavaba con la sangre, dándonos la vida. Cristo se duerme solo en aquel momento y súbito del costado del nuevo Adán nace la nueva humanidad. Cristo se durmió sobre la cruz y el bautismo sale de Él. El esposo se durmió y su costado fue traspasado en su sueño. El bautismo nace de la esposa como sucede con Eva y en Adán tiene su tipo. El silencio del sueño de la muerte cae sobre él, sobre la cruz, y por él salió la madre. El bautismo que hace nacer a todos los seres espirituales. El Señor de Adán produjo la nueva Eva en su sueño para servir como madre a los hijos de Adán en lugar de Eva. Agua y sangre para moldear a los hijos espirituales salidos del costado del vientre que murió para dar vida a Adán. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, gracias, el Señor es contigo. Entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿De qué, Señor, ten misericordia de mí? Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. 30ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Como los antiguos íconos, esta escena es el gesto de la humanidad sobre Dios, sobre el cuerpo de Cristo, pues de su sacrificio. Ahora la humanidad es capaz de amar porque el pecado ha sido vencido, la ley de muerte, de nuestra muerte, es superada. Sí, primero las mujeres se acercaron a Jesús con una mirada compasiva. Ahora un hombre, José de Arimatea, hace el mismo gesto. Así toda la humanidad se estrecha a él. Él, José, toma su cuerpo como al inicio el Señor había tomado la humanidad. Acoge el cuerpo de Jesús, pero en realidad es Él el que es abrazado por el amor de Dios. No hemos sido nosotros los que hemos amado al Señor, sino Él que nos ha amado primero.
Los perfumes con los cuales es ungido el cuerpo de Cristo tienen un significado nupcial. Finalmente Dios y el hombre se pueden encontrar e intercambiar el amor. Ahora el amor es amado. El mundo no reconoce a Cristo, pero puede ver a aquellos que han sido tocados por la muerte y resurrección del Señor. Todos nuestros miedos, rabias, resentimientos y muertes son recogidas en su muerte. Quien lleva en sí mismo la muerte de Cristo es libre de la propia muerte y es capaz de amar porque no tiene más miedo de sí mismo. Quien ve en tales testimonios esta compasión, esta ternura, ve en ellos el gesto que indica Cristo. Son ellos los que se convierten en el cuerpo del Señor, el cuerpo que hace transparentar al mundo su amor. Hijo mío, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Cristo está muerto. Está como si reposara, como si estuviera atrapado en un sueño profundo, ya sin el peso de la cruz. A este punto parece que se ha ido la vida y la historia. Ninguna muchedumbre para aplaudir como en la entrada a Jerusalén. Nada de espectadores para combatir como en Getsemaní. Ningún testigo para temblar como en el Calvario. Pero entre las tinieblas de la oscuridad y el día pascual, Cristo está en el más grande actividad, desciende a la tumba para reencontrarse con la tierra y reconstruir la humanidad resucitada con él hacia el Padre, porque vive en el Sheol, donde todo es sombra. El tema de la cruz es fundamentalmente como aquel de la esperanza del día. En el bautismo hemos sido empujados hacia afuera de la tumba. Nuestra vida ha sido marcada por alguno de los que han tocado nuestro cuerpo muerto con amor. Nos ha vuelto a dar la vida. Nos ha revestido de la túnica. Nos ha puesto el anillo en el dedo y nos ha puesto en la mesa. Nosotros nos encontramos con frecuencia en la noche del año sagrado que está ya muerto, pero no está aún desmontando el germen de estas largas horas hacia la vida. Guarden esta noche esta sepultura. Espera de aquel que ha venido ya a tomarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia,
y el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de mí. Pecadores de justicia, ten misericordia de nosotros y de nosotros, Padre Cristo. Oramos a San Agustín. Alzad a Dios Jesús para llevar a la obediencia al crucificado de la Jesucristo. Extraordinario espectáculo a los ojos de piedad. Dignísimo cimiento de fe. A los ojos de la impiedad. El cimiento del dominio. A los ojos de la piedad en rey que lleva para en ella ser crucificado de la cruz que debe dejarse en la frente de los reyes. Para los ojos de la impiedad, la marca del rey y llevada por seco el madero de Jesucristo. La cruz había de ser despreciada por los ojos de los impíos. En ella, la desarrolladora del corazón de los santos, como diría este San Pablo, no quiero olvidarme, sino la cruz de Cristo. Él recordaba su cruz. Llevándole sobre sus hombros, llevaba el candelabro de la lucerna encendida, sino que tenía que iluminar a todos los hombres. Oremos. Señor Dios nuestro Jesucristo, que dijo al derramar su sangre por nosotros, se adentró en el misterio pascual. Recuerda pues por tu ternura y tu misericordia que son eternas y santificas hijos tuyos que vinieron en procesión en pos de la cruz de Cristo, por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos descubrimos para recibir la bendición. Les voy a pedir a los padres que todos juntos den una bendición, por favor. Hijo mío, viniste junto a llorar y a sufrir. Nosotros, que está en el cielo, te lo premiaron. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les recuerdo que es día de ayuno y abstinencia. El día de hoy tendremos la celebración de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde en la parroquia y a las 6:30 en la capilla de San Felipe. Para que veamos, hemos participado de un acto piadoso, pero en la tarde estaremos participando del acto litúrgico, donde recibiremos la comunión del cuerpo del Señor que ha muerto. Por la noche también participaremos en la procesión del Señor. En silencio, con recogimiento, volvemos a nuestros hogares, meditando la pasión de Cristo que hemos vivido. A los que participaron en el Via Crucis, los actores, mil gracias, muchachos. A pesar de que fue poco el tiempo, ha salido muy bien la representación. Muchas gracias, Dios se los pague. También les quiero pedir que no se vayan para que nos tomen una foto a todos los que participaron en el Via Crucis y al señor cura y a los padres que estuvieron hoy aquí con nosotros.